Puedes cambiar. Ese es el tema del devocional del día de hoy. Hemos llegado al día 164 de la lectura de la Biblia en un año. Bienvenidos, gracias a todos por estar aquí conectados. Es una alegría muy grande verlos cada mañana, ver tantas personas que se unen, tantas personas con ese deseo de crecer en su fe. Y definitivamente estoy segura que el Señor hoy tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Y es que muchos de nosotros le tenemos miedo al cambio o pensamos que simplemente es imposible. Y no se trata de cambiar nuestra manera de pronto de vestirnos, nuestra apariencia, o no se trata simplemente de una forma de cambiar una manera de hablar. Se trata de un cambio de adentro hacia afuera, un cambio del corazón. Pero ¿cómo puede ocurrir esto? Pues hoy vamos a estar en la palabra de Dios meditando profundamente sobre ese cambio, sobre esa transformación. Vamos a comenzar con el Salmo 73, donde Dios nos habla de obtener su perspectiva. ¿Cómo obtener la perspectiva de Dios? Después nos vamos a ir a Hechos capítulo 7 y capítulo 8, donde vamos a ver cómo circuncidar el corazón. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra circuncisión, pero es una palabra muy profunda y que en nuestro contexto actual ya no es algo físico, sino que es algo espiritual. Y vamos a terminar en el segundo libro de Samuel, mirando cómo puede ser ese cambio, y el título que nos da el autor de este devocional es Madura a través del sufrimiento. 3 cosas que hoy Dios nos va a hablar profundamente para que podamos crecer, para que podamos avanzar y para que verdaderamente haya un cambio genuino. Puedes cambiar. Ese es el tema del devocional del día de hoy. Muchas veces uno dice, no, yo creo que esta situación ya no va a cambiar nunca, o que esta persona nunca va a cambiar, o que yo no puedo cambiar porque así soy, porque así me criaron, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver cómo sí es posible una transformación de adentro hacia afuera. Así que bienvenidos de nuevo, muy buenos días, Silvia Carolina, bienvenida. Por acá está nuestro querido Luis Enrique, Oliver, buenos días. Por aquí está también Martina Canoria, Esther, bienvenidos. Jorge nos saluda, Esperanza Gutiérrez, Roxana, muy buenos días. Rosy, gracias por estar aquí conectados. Ada, buen día también para ti. Qué alegría ver a tantas personas cada día que se unen con ese amor y con esas ganas de crecer en la fe. Bienvenido Vicente, vamos a orar y vamos a poner esta mañana en las manos de Dios y pedirle que esta palabra se haga vida y que verdaderamente haya una transformación grande en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque hoy miércoles 12 de junio puede ser un día sobrenatural si lo vivimos de tu mano, porque tú puedes darnos esa transformación. Te pedimos perdón por aquellos pensamientos que sabemos que a veces nos dañan a nosotros, que dañan a otras personas. Te pedimos perdón por esas palabras que a veces decimos de desánimo, de queja. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras acciones, porque a veces gritamos, levantamos la voz, a veces explotamos con nuestros hijos, con ese vecino. Te pedimos perdón y en este día oramos, Padre, para que cuando abramos la palabra, cuando comenzamos a leer la Biblia, tú hables a nuestros corazones y traigas ese cambio, esa transformación de la que sé que tú hoy nos quieres hablar. Señor, yo oro también por cada necesidad. Tú conoces, Padre, cómo se conecta cada persona. Muchos a veces con una deuda, muchos a veces con un dolor en su corazón, otros quizá con esa necesidad de poder resolver un problema interno, ese conflicto que les enreda la vida, que les roba el sueño. Muchos quizá pasaron una larga noche sin descansar bien, con insomnio, se desvelaron, se despertaron varias veces. Yo oro, Dios, que al estudiar esta palabra, tu paz, Señor, venga y llene cada corazón, que esta palabra sea exactamente la palabra que todos necesitamos escuchar y que tu palabra traiga vida, que tu palabra traiga libertad, que tu palabra se traduzca en sanidad divina. Oro por los que tienen alguna dolencia física para que tú les sanes. Oro para los que necesitan de pronto desplazarse a otro lugar, los que ya van en camino en sus diferentes medios de transporte, que tú les protejas, les
les abraces, los consueles y que los que están desanimados puedan tener una palabra de fe que les anime y les ayude a cambiar. Te amamos, Dios, y ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy buenos días nuevamente a todos los que se nos han ido uniendo poco a poco. Hoy el tema está buenísimo, puedes cambiar. Y es que nos cuenta el autor del devocional que en cierta ocasión afuera de su iglesia había una señora que se sentaba pues a pedir limosna y cuando alguien no le daba se ponía pues agresiva y era como hasta odiosita y duró mucho tiempo ahí. Después de un tiempo la señora muere y cuando la señora murió, pues como él la conocía y la señora estuvo como un habitante de la calle siempre allá afuera de la iglesia, pues él decidió realizar el funeral. Pero resulta que cuando estaban realizando el funeral se dio cuenta que esta señora había recibido una gran fortuna, que había recibido una gran herencia, pero que la mujer nunca había decidido tomar esa herencia, que la mujer tenía un apartamento de lujo, que tenía cuadros de gran valor, pero eligió vivir en la calle con sus bolsas de plástico llenas de basura, que no fue capaz de dejar atrás la vida que conocía y nunca disfrutó la herencia que le habían dejado. Imagínate eso. ¿Cuántas personas a veces viven con una enfermedad, viven con una situación difícil, pero esa situación se ha vuelto como su zona de confort y no quieren salir de ahí? Les gusta porque con la enfermedad instigan, con la enfermedad inspiran lástima, con la enfermedad logran que su familia los visite, con la enfermedad pues van al hospital, con la enfermedad le dan una ayuda del Estado y muchas personas es como si apapacharan, como si quisieran tener aquí esa situación difícil y no quieren soltarla. Pues qué triste escuchar esta historia de una mujer que había recibido una gran herencia, un apartamento de lujo, cuadros espectaculares, cuadros costosísimos, pero decidió seguir viviendo en las calles. Y es que mucha gente le teme al cambio, mientras que otros creen que el cambio es imposible, pero la maravillosa noticia es que Dios puede ayudarnos a cambiar, que esa transformación es una transformación espiritual y que viene a través de un crecimiento de adentro hacia afuera y que no se trata simplemente de cambiar nuestras acciones o nuestra apariencia física, sino que necesitamos cambiar por dentro, que necesitamos un cambio de corazón. Pero ¿cómo puede ocurrir esto? Pues número uno, esa transformación, ese cambio sí es posible. Dios sí puede cambiar vidas, Dios sí nos puede cambiar a nosotros, Dios sí puede cambiar esa manera de actuar. Pero ¿cómo lo hace? Cuando nos ayuda a cambiar nuestros pensamientos, porque como pensamos, así hablamos y así actuamos. Entonces de ahí viene el cambio. ¿Cómo podemos cambiar? Número uno, obteniendo la perspectiva de Dios. Miremos lo que dice la Biblia aquí en el Salmo 73. Y es un salmo que muchos de nosotros hemos leído, que hasta memorizamos. Y es fuerte porque vemos acá al salmista pasando por un momento como de comparación. Y él decía, ¿por qué a la gente mala le va bien? Más o menos esas eran sus palabras. Porque miren pues lo que dice. Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar. Poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen problemas como todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben violencia. Tan gordos están que los ojos les saltan, en la cara se les ven los malos pensamientos, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que ellos dicen. Piensan que el Dios Altísimo no saben ni llegará a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan por nada y cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos, porque esos malvados me golpean a todas horas. En cuanto amanece, me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, había traicionado al pueblo de Dios. Entonces vemos acá al salmista en un momento que él dice, pero pues qué sentido tiene hacer las cosas bien si le va mejor a la gente que las hace mal y de todas maneras son prósperos. Yo me esfuerzo, yo trato de agradar a Dios, yo hasta voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, pero me salen las cosas al revés. Dice, hay gente que consulta y cree
lo que le dicen y piensan que Dios no lo sabe ni llegará a saberlo, son malvados y no se preocupan por nada. Dice el versículo 3, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Imaginémonos ese cuadro, tal vez tú y yo lo hemos vivido alguna vez, donde llegamos a pensar, pero ¿por qué a la gente buena le va mal? ¿Y por qué a los malos les comienza a ir bien? Más adelante vamos a terminar de estudiar este salmo y nos vamos a dar cuenta cuál es el fin de esas personas, cuál es el fin de los que hacen las cosas de manera incorrecta y aparentemente tienen un éxito. Pero ¿cómo obtenemos esa perspectiva de Dios para ver las cosas de esa manera? Y el autor nos dice, ¿alguna vez te has cuestionado si tu fe merecía la pena? ¿Alguna vez has dicho, ¿será que valió la pena orar? ¿Será que valió la pena creer tanto en Dios? ¿Será que valió tanto la pena hacer las cosas bien si al final del día todo me salió mal? ¿Alguna vez te has fijado en gente muy exitosa que no tiene fe y te has preguntado si les estarán yendo mejor que a ti? ¿O has estado tentado a tener envidia de esas personas que tú dices, pero si no son buenos, si no son rectos, si son tráfugas, como dicen en Colombia, ¿por qué les está yendo bien? Y el salmista ha mantenido su corazón puro, porque el primer versículo dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El salmista sabe que la vida le ha resultado extremadamente dura, que ha tenido luchas, que ha tenido dificultades, que ha sido asaltado por la tentación de esas dudas, de los miedos y de la ansiedad. Pero cuando miró a su entorno, vio una sociedad opulenta a la que parece irle muy bien sin Dios. Y casi, dice el versículo 2, estuve a punto de caer. Esta versión, yo les leí ahorita la traducción lenguaje actual, pero la Reina Valera dice, en cuanto a mí, casi se me deslizaron los pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice el versículo 3, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Puede que veas a tu alrededor gente que es rica, gente que es exitosa, a pesar de que revientan de malicia y parece que no tienen dificultades, parece que están perfectamente sanos, libres de toda carga. Y uno dice, pero ¿por qué? Si esa gente es orgullosa, ¿por qué? Si esa gente es arrogante y actúan como si no necesitaran a Dios. Y uno dice, ¿qué está pasando ahí? Pero si nos encontramos si nosotros nos encontramos en la resbaladiza pendiente de la duda y de la desesperación y nos estamos preguntando por qué no valió la pena mantener el corazón puro, pues en este salmo se nos dice qué hacer. Dice, todo cambia cuando entramos en la presencia de Dios, porque el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y vemos entonces las cosas desde la perspectiva de Dios. Y el corazón del salmista cambió completamente, porque dice el versículo 17, comprendí cuál era el destino de los malvados. O sea, él se dio cuenta de la diferencia entre el destino de ellos y el destino de las personas que hacen las cosas correctamente. Entonces sí es posible un cambio, sí es posible una transformación, pero ¿cómo ocurre? Número uno, cuando lo hacemos desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que nos deja ver el Salmo 73. El Salmo comienza así, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel. ¿Con quiénes? Con los puros de corazón. La Reina Valera dice, para con los limpios de corazón. O sea, ¿quién tiene un corazón limpio? El que tiene un corazón transparente, un corazón puro. Así que en este día nosotros podríamos orar y decirle, ayúdame Dios a entrar a tu presencia para que yo no vea las cosas desde mi perspectiva, para que yo no las juzgue desde mi manera limitada de pensar y de ver, sino que yo pueda remontarme a las alturas de la fe, que mi carácter sea moldeado, sea transformado aún en esas circunstancias de dolor, porque definitivamente en los momentos felices pues no pasa nada, o sea, es chévere, uno pasa bueno, pero es que es en los momentos duros donde nuestra fe verdaderamente se pone a prueba, es en los momentos duros donde sale lo mejor o lo peor de nosotros. Entonces sí necesitamos esos momentos, sí necesitamos situaciones como las que estaba viviendo el salmista, donde él dice, es que definitivamente yo no debía haber pensado así, porque al final del día, pues esas personas tienen un final diferente. Entonces,
pensar y decir gracias, Señor, porque tú eres bueno con los puros de corazón. Y dice, para mí el bien es estar cerca de ti. He hecho de ti mi refugio, contaré todas tus obras. Refúgiate en el Señor. En ese momento donde tú dices, ¿por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué si yo estoy actuando correctamente todo me sale al revés? Pues bueno, ahí es donde más fiel te tienes que mantener. Yo conocí una persona que ella me decía, yo no sé por qué las cosas me salen mal, si yo soy fiel, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo trato de ser bien con mi familia, yo trabajo durísimo, pero todo me sale al revés. Ella iba al cajero y resulta que metía la tarjeta, ponía la cantidad de dinero que iba a sacar y le aparecía como si la plata hubiera salido, pero la plata no salía. Le ocurrió eso como 2 veces, luego la robaron, luego, o sea, le pasaba una tras otra, y ella decía, ¿pero por qué? Y nosotros siempre le decíamos, tranquila, espera, ella decía, pero es que no es justo, yo veo otra gente que se porta mal, gente que ni va a la iglesia, gente que nunca ofrenda, gente que nunca comparte con el necesitado y le sale todo bien, yo no entiendo, pero pasaron los días, los meses, los años y hoy día esa misma persona puede testificar de que valió la pena esperar, que valió la pena no afanarse y decir, Señor, tú eres bueno con los puros de corazón. Para mí el bien es estar cerca de ti. Lo segundo que nosotros podemos hacer es circuncidar nuestro corazón. ¿Alguna vez tal vez tú te has encontrado con alguien que es muy hostil a la fe cristiana y te has preguntado si alguna vez eso cambiará? De pronto ese familiar, ese hermano tuyo que tú le dices vamos a la iglesia y le dice no, eso son una partida de hipócritas, de ladrones, de mentirosos. O alguna vez tú vas y le dices a tu pareja, ay mi amor, busquemos de Dios. No, yo estoy bien así como estoy, yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie. ¿Te ha pasado? Que te encuentras con personas que son hostiles y personas que de verdad no quieren y dicen, no, yo estoy bien, o para ser como fulano, como sultano, como perenceno, no, yo prefiero quedarme como estoy. Pues en el pasaje de hoy vemos cómo aún el corazón más acérrimo, cómo aún el corazón más duro, el corazón de piedra, sí puede ser transformado por Dios. Así que no te des por vencido, no te des por vencida, porque esa persona a la que tú hoy le estás testificando, esa persona a la cual tú le estás hablando del amor de Dios, que se ha vuelto dura, que se ve indiferente, que es odiosa, que es grosera, cuando esa persona llegue a Cristo va a ser la persona más determinada, más fiel y más firme para Dios. Eso lo vamos a ver hoy en la vida de Pablo, que antes se llamaba Saulo, uno de los grandes perseguidores de la iglesia cristiana. Es más, él estaba presente en el momento que apedrearon al primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban. Y hoy que estudiamos Hechos capítulo 8, entre los versículos del 1 al 3, nos vamos a dar cuenta que él se puso feliz. Él estaba feliz porque habían matado a Esteban. Pero luego llega uno al capítulo 9 y se da uno cuenta que esa persona que era tan dura de corazón, Dios pudo transformarla. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay un corazón tan duro, un corazón tan de piedra que Él no pueda cambiar. Él obra de una manera sobrenatural y como nosotros menos lo esperamos. Y por eso en este pasaje podemos ver, ser judío conllevaba a una circuncisión física. Todo niño que nacía a los 8 días, ese bebecito había que llevarlo y lo circuncidaban, le quitaban el prepucio de su partecita. Nosotros hemos escuchado que las mujeres judías hasta el día de hoy son las que menos sufren de cáncer de cuello uterino, son las mujeres más saludables porque los varones son circuncidados desde bebecitos y es una cultura que existe hasta el día de hoy y esa era la tradición, pero la circuncisión física era un símbolo ahora de la circuncisión del corazón. Cuando nosotros llegamos al discurso final de Esteban, dice que todos los acusadores le gritaban y él con gran valentía se levanta y ahí en Hechos 7:51 él dice, tercos, ustedes son duros de corazón, ustedes son torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. O sea, cuando una persona no quiere escuchar a Dios, cuando una persona está siendo terca, hay que orar para que el Señor venga y quite esa terquedad de sus oídos, para que el Señor trate con su corazón. Es con el corazón de la persona. A veces uno quiere venir y decirle, no, deja de fumar, mira que eso no te hace bien, deja de tomar, mira que te estás destruyendo la familia, pero resulta que esas son las acciones producto de lo que hay en el corazón. Es decir, ese señor se emborracha
porque tiene tanto dolor en su alma y no sabe cómo sacarlo, que va y con media de aguardiente él cree que ya, y entonces toma y se le olvida. Ese muchacho cree que fumando marihuana, sí, por un ratico se le olvida todo, se le borra el mundo, se destensiona, pero después ¿qué? O sea, después el guayabo es peor, después a ser adicto es peor, una persona adicta que tiene que robar para ir y comprar la marihuana, que tiene que robar porque la vida ya no le es lo mismo si no obtiene como ese desestresante que se le pudo haber convertido ese vicio. Pero entonces, ¿cómo tendríamos que orar nosotros? Por el corazón de la persona. No, Señor, que esa persona deje el alcohol. No, Dios, que deje, que mi hijo deje la droga, que mi esposo deje de estar adicto a los videojuegos o que deje de apostar. Hay que orar es por el corazón, para que sea transformado desde adentro. ¿Por qué? Porque esos vicios, porque esa infidelidad son el reflejo de un dolor y de una herida que hay allá en lo profundo del corazón, ¿sí ve? Entonces esto es mucho más profundo. Siempre ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo. Y uno de los temas principales que recurren el discurso que Esteban da ya a punto de morir y es que Dios no se restringe a un solo lugar. Dice el versículo 48, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, ni en un tabernáculo, ni en el templo, porque pudieron nunca ser vistos como la morada de Dios en un sentido literal, pues como dice Dios por medio de Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Jesús vino a reemplazar el tabernáculo y el templo. Antes de Jesús la gente iba al templo a encontrarse con Dios, pero la venida de Jesús es el encuentro o el lugar de encuentro con Dios en el mismo Jesús. Es decir, para estos judíos, para estas personas que estaban matando a Esteban, que lo estaban arrastrando, que lo habían golpeado y que estaban a punto de apedrearlo, en su cabeza no existía un lugar más santo y un lugar donde estuviera la presencia de Dios que sus congregaciones, que sus sinagogas. Y cuando Esteban se llena del Espíritu Santo y los confronta, les dice, ustedes son tercos, su corazón está duro, y Dios no habita en esos lugares físicos únicamente, ni en el tabernáculo, ni en el templo. Literalmente, cuando Jesús viene, el cielo es el trono y la tierra es el estrado de sus pies. Jesús viene a reemplazar ese tabernáculo. Y entonces es cuando ahora por medio del Espíritu Santo Dios se hace presente en medio de su pueblo y especialmente en la asamblea, en la comunidad. Dios vive en esos corazones. Miremos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículo 22. Si tienen la Biblia, abranla conmigo. Yo sé que muchos juiciositos así como yo toman nota. Yo aquí voy escribiendo todo. Hoy es jueves. Hoy es miércoles 12 de junio, estamos en el día 164 y el tema es puedes cambiar. Ahorita en el Salmo 73 escribimos que necesitamos la perspectiva de Dios. Y ahorita que estamos en Hechos, entonces vamos a hablar de circuncidar el corazón. Hola Agustín, Dios te bendiga. Mike dice, no necesitas asistir a templos, Dios está en ti. Tú eres Dios. Bueno, pues yo difiero, Mike, de eso que estás escribiendo, porque si bien es cierto lo que la Biblia nos dice aquí, que ahora somos el templo de Dios, también la Biblia en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Salmo 103 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces sí es necesario reunirnos. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos, cuando nos congregamos, ahí Dios se manifiesta en medio de nosotros. Claro que sí, él dice, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, tú eres el templo de Dios. Claro que sí, eso sí es una verdad, pero ya decir que yo soy Dios y que yo no necesito ir a la iglesia, eso sí está un poco fuera de lugar. Pero miremos lo que dice Efesios 2:22. Voy a leerles desde el 21 porque dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Es decir, como el Espíritu Santo ahora vive en mí, yo soy templo del Espíritu Santo, entonces yo me cuido para Él. Esta semana estaba hablando con una amiga de la iglesia, alguien muy especial para mí, no sé si está aquí conectada, no la veo todavía, está de viaje, yo creo que no se pudo conectar.
pero es alguien muy especial porque ella fue maestra de mi hijo en el 5º grado de primaria. Y bueno, los que viven en Estados Unidos saben que a veces no es tan fácil como uno tener contacto con los profesores, como decir que uno los va a llamar. O sea, si hay un correo, usted se comunica por email con ellos y etcétera. Pero pues decir que usted va a comunicarse, que lo va a llamar, pues bueno, Dios me dio esa bendición en el 2020 de hacerme amiga de esta profesora. Pero pues nunca nos conocimos en persona porque era en el tiempo de la pandemia. Bueno, fue alguien muy lindo, una mujer demasiado especial para mí. Y resulta que después tuvimos una conferencia de mujeres en la iglesia y de tanto que en las redes sociales invitamos y ella empezó a ver, pues llegó y entregó su vida a Cristo y desde ahí se apasionó por Dios, tuvo su encuentro con Dios y ha estado en ese primer amor con Dios de una forma tan linda. Y la semana pasada ella y yo estábamos hablando y ella me decía, Andrea, es que a mí me gusta mucho conocer a Dios de esta manera porque a uno nadie le dice haga o deje de hacer, a uno nadie le dice póngase o deje de poner, póngase esto, póngase aquello, o tome o no tome, nadie me lo ha dicho, pero ella me decía este principio, yo entendí que yo soy ahora el templo del Espíritu Santo. Y entonces ella la semana pasada tenía la despedida de su trabajo y todo el mundo pues un coctelcito, una margarita, un poquito de alcohol, ella decía eso no tiene nada, pero ahora que ella tuvo ese encuentro con Jesucristo desde el año pasado en noviembre que fue esa conferencia de mujeres y ella comenzó a caminar en la fe, a ir a su encuentro con Dios y resulta que ella dice, ese día cuando todos estaban tomando, ella dijo, ay no, yo no voy a tomar, denme el mío sin alcohol. Y todo el mundo le decía, ¿pero por qué? Y ella, no, yo lo quiero sin alcohol, punto. Y luego ella me decía, es que Andrea, si yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿yo cómo voy a tomar alcohol? O sea, es como que yo voy a emborrachar al Espíritu Santo. Y me pareció tan bonito ella como lo ve de esa manera tan literal. O sea, si Cristo vive en mí, si ya no vivo yo, sino que ahora Cristo está en mí, ¿yo por qué me voy a andar de borracha? ¿Yo por qué voy a andar de mentirosa? ¿Yo por qué voy a andar de criticona? ¿Sí ve? Es algo tan especial ver la vida de esa manera y es lo que nos está enseñando la lectura aquí de Hechos, que ahora vivimos por el Espíritu Santo, que ahora tenemos esa verdad tan profunda que somos su templo, que ahora somos morada de Dios y es lo que dice aquí Hechos 7:55. Si tienen Hechos, vayan siguiendo porfa la lectura. Aquí Fer toda bella en TikTok nos va escribiendo siempre los versículos. Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y 3 testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es que me impacta mucho esto porque es ver la transformación de alguien. O sea, Saulo estaba ahí presente, como que le pusieron, mire, vamos a acabar con este tipo y él hacía parte de eso. Y dice, y puesto de rodillas, Esteban aclamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, este momento fue un momento sobrenatural. El Espíritu Santo estaba sobre él y por eso él pudo rendir su vida, ser un mártir por Jesús. Para ellos en ese tiempo ser un apóstol no era lo que es en este tiempo. La gente dice, ay, un apóstol, esa es la gente que quiere que le carguen la Biblia, que le tengan un jet privado, que le den una super ofrenda. Y no, o sea, ser apóstol es otra cosa. Apóstol significa enviado y estos apóstoles habían sido enviados. A ver, Mike, gracias por tus comentarios, pero pues solo te puedo decir, si este contenido te retumba, si este contenido no es el apropiado para ti o no te gusta, pues perfecto, hasta ahora hay un montón de en vivos aquí en TikTok, busca otro pues que verdaderamente te llene, pero por favor no interrumpas a las personas que sí estamos de acuerdo, a las personas que estamos teniendo una actitud de oración y acercarnos de otra manera a la Biblia, ¿vale? Muchísimas gracias de verdad por tus comentarios, pero pues no están siendo apropiados, entonces si no te gusta, pues con todo amor y con todo respeto puedes ir a otro en vivo. Gracias. Bueno, continuemos aquí. Esteban está hablando a los sacerdotes acerca del mismo templo que ha sido sustituido
por Jesús por medio del Espíritu Santo. Y pues claro, se enojaron en contra de él, lo arrastraron, ya les acabo de leer esos versículos, lo tiraron fuera de la ciudad. Y una de las personas de corazón incircunciso es este joven llamado Saulo. Ni lo vamos a bloquear, no lo bloqueemos, Blanquita, dejémoslo porque pues ni modo. Dejémoslo, eso nos ayuda, eso nos ayuda. Bueno, él estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Mire pues lo que dice aquí. Bien, miremos pues lo que dice aquí Hechos capítulo 8 versículos del 1 al 3. Los que están aquí en Instagram, perdón, tenemos una comunidad muy grande, muy bonita acá en TikTok, pero a veces muchas personas se filtran y hacen comentarios y pues hay alguien aquí con unos comentarios que respetables pero discutibles. Bueno, Hechos capítulo 8 dice de esta manera, versículos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, pongámonos en contexto. Imaginémonos que es la iglesia primitiva, o sea, Jesús se fue al cielo, les dio la promesa del Consolador, ahora el Consolador está entre ellos, ahora los discípulos se paran con el fuego del Espíritu Santo, predican y los enfermos se sanan, predican y muchos aún de los sacerdotes judíos, de los que habían crucificado a Jesús, ahora creen en Jesús. Era un momento espectacular, la iglesia crecía y crecía, pero en medio de ese crecimiento hubo gran persecución y eran momentos de gran gozo porque el evangelio estaba siendo predicado y porque muchos eran sanos, eran libres, pero en medio de todo ese dolor también había una gran oposición y no era fácil. Entonces imagínate que un hermano de tu iglesia, de tu comunidad, un familiar tuyo que está apasionado por Dios, que está predicando de su palabra, lo arrastran, lo golpean y lo matan. O sea, era un dolor muy profundo para ellos. Y dice que lloraron e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, nos dice el versículo 3, asolaba a la iglesia. O sea, mientras la iglesia tenía ese dolor, mientras estaban llorando porque ya estaba ocurriendo lo que Jesús les había dicho, los van a perseguir, los van a meter a las cárceles, les habían dicho que no iba a ser fácil y ya estaba ocurriendo. Y Saulo los estaba asolando, dice, y entraba casa por casa. O sea, en este tiempo no es prohibido predicar la palabra de Dios. Yo me siento privilegiada de poder prender mi iPad y hablar en Instagram, mi celular y predicar en TikTok, después dejar este mensaje y que gente diga yo quiero a Jesucristo, es algo especial, pero hay muchos lugares en el mundo donde es prohibido, lugares donde el evangelio no puede ser anunciado y lugares como la China o lugares no tan lejanos como en Haití que acaban de matar a 2 misioneros estadounidenses. O sea, uno dice, está ocurriendo persecución, pero mientras que tengamos la oportunidad de predicar, tenemos que predicar. Buenos días, Dios lo bendiga. David que nos saluda desde El Salvador, un abrazo, pastor. Gracias por estar ahí conectado. Gracias, Jenny, por los taps y a todos gracias por esa bendición. Pero volviendo acá, dice que los arrastraba. O sea, si sabían que tú eras un cristiano, así no predicara, solamente con que tú ibas ni siquiera había iglesia, porque no había iglesia. Ya leímos más atrás que así es. Ya vamos para allá, Agustín, mañana. Vamos para el camino de Damasco, que está en Hechos 9, y vamos a ver la conversión de Saulo, que es algo impresionante. Pero imagínate que ellos se reunían en las casas, ¿no? Ya leímos más atrás que ellos tenían en común todas las cosas, que comían juntos, que si alguno tenía necesidad vendían las propiedades y le daban de comer a las viudas, o sea, hacían cosas impactantes, pero estas personas comenzaron a hacerles daño y Saulo en ese momento los arrastraba y los entregaba a la cárcel. O sea, era un momento difícil, sería difícil encontrar en toda la historia a alguien que haya tenido un cambio de corazón más grande que el que tuvo este joven Saulo. Pasó de ser un asesino de los cristianos a ser el gran apóstol que predicó por todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 9. Imaginemos que un antiguo
no sé, un antiguo guerrillero, imagínate tú a la persona más terrible o que haya hecho más daño, que llegue a los pies de Jesús y que hoy en día sea un gran pastor, que sea un gran evangelista. Y hay tantos testimonios de esto y mucha gente no cree, mucha gente dice, ay, ¿por qué se tienen que caer tan bajo o ser narcotraficante o ser un violador para que después diga que no, que ahora es pastor, que salió de la cárcel y que ahora sí predica? Pues bueno, la Biblia dice que a quien más se le ama, que a quien más se le perdona, más ama. Y esa persona que salió de la drogadicción, esa persona que salió de la mafia, esa persona que salió de la oscuridad más horrible, es la persona que más quiere predicar a Jesús, porque sabe que hay un Dios real. Pero cuando comienza el cambio en el corazón, quizá fue una semilla plantada cuando el mismo Saulo vio la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban dice ahí en Hechos 7, del 55 al 56. Se lo voy a leer. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Vio el cielo abierto y exclamó, veo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, versículos 59 y 60. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo esto, murió. La Reina Valera dice, durmió. Más adelante, este mismo Saulo, también conocido ahora como Pablo, escribió en Romanos 2:29, el verdadero judío no lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu Santo. O sea, para un niño judío le tenían que quitar el prepucio y eso hacía que ya estaba circuncidado, pero ahora una persona como es circuncidada no es físicamente, es en el corazón. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo, es lo que dice Romanos 2:29. Vuelvo y se los leo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu. Esto es poderoso. Circuncidar es cortar y todo cristiano verdadero es circuncidado por el Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón es circuncidado, entonces buscamos cortar toda actitud negativa, esas actitudes que salen de nuestra mente, del corazón. Ahora le decimos no a todo lo que haga que nuestro corazón no esté bien delante de Dios. Como Esteban se llenó del Espíritu Santo para desbordar de amor, de valentía y aún de perdón, porque sus últimas palabras fueron como las de Jesús, perdónalo, Señor. Imagínate eso. Alguien podría haber dicho, Señor, venga, tú eres el que vas a vengar mi muerte, tú eres fiel, tú eres justo. No, él ora pidiendo que Dios les perdone. Y qué bonito nosotros orar así, decirle gracias, Señor, porque tú eres el único que ha cambiado mi corazón. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo todos podemos cambiar. Sí es posible un cambio, amén, Agustín. Dios lo puede hacer. Lo último que vemos aquí, el tercer punto es madura a través del sufrimiento. Necesitamos seguir creciendo. Tal vez tú puedes estar atravesando por un breve momento de dolor o por un periodo largo de sufrimiento o por un periodo de duelo, pero Dios usa con frecuencia esos tiempos así para cambiar nuestro corazón y aumentar nuestra compasión hacia los demás. El corazón de David se purificó en medio del sufrimiento y en medio del duelo, como si no hubiera sufrido suficiente hasta entonces. Recibe la noticia de que Absalón, su hijo, había muerto. Ayer estuvimos leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 18, y hoy llegamos al versículo 19 y al capítulo 19 del 1 al 43. Gracias, Fernanda, gracias. Y es tan tremendo porque David había perdido varios hijos. ¿Se acuerdan que cuando él estuvo con Betsabé, él cometió pecados terribles? David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, lo que lo distinguió no fue que era perfecto, porque David pecó y pecó aún peor que su antecesor, que fue el rey Saúl. Saúl hizo cosas terribles, pero Saúl nunca tuvo un corazón arrepentido, un corazón tierno, un corazón genuino. Pero en cambio David nos muestra todo lo contrario, ¿cierto? Cuando David peca, cuando David ofende a Dios, cuando David hace lo que hace, su corazón es diferente. Él dice, he pecado. Lo vemos en el Salmo 51, donde él
se abre delante de Dios y le dice: Señor, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, lávame de mi maldad, devuélveme el gozo de la salvación. O sea, David se arrepiente. Y David nos muestra cómo su carácter se forma en medio del sufrimiento. Entonces ya vimos cómo podemos cambiar. Bueno, número 1, teniendo la perspectiva de Dios. Número 2, circuncidando el corazón. Pero número 3 es madurando a través de esos momentos difíciles, madurando a través del sufrimiento. Y David sí que había sufrido. Entonces él les estaba diciendo, el primer hijo que perdió fue un hijo bebé. Imagínate entonces que, claro, David con ese corazón tan tierno, tan bonito, pero nos dice la Biblia ahí en 2 de Samuel, que lo leímos la semana pasada, que en la época en que los reyes salían a la guerra, David no se fue a la guerra, se quedó en el palacio. Y ya se levantó tardecito ese día, cuando ve una mujer toda bella bañándose, la manda a llamar, ya sabemos lo que ocurrió. Y como resultado de ese pecado, pues viene un bebé. Y él, intentando ocultar ese bebé, pues dice: no, llamemos al esposo, que se venga de la guerra y que esté con ella, y listo. Nadie va a saber que ese hijo es mío, sino que van a pensar que es hijo de él, de Urías, que era el esposo de esta bella mujer, de Betsabé. Pero Urías dice: no, yo no me puedo ir a estar con mi esposa a la casa viendo que mis hermanos están en la guerra. 2 veces lo intenta David, y por último, como no logró su cometido, pues entonces lo manda al frente de batalla. En otras palabras, lo manda a matar. Así nadie va a saber que el bebecito es de David. Pero lamentablemente Dios todo lo ve. Lamentablemente no, gloria a Dios que todo lo ve, pero lamentablemente para su acto de cobardía, y lamentablemente para lo que él estaba intentando ocultar. Nosotros podemos huir de Dios, pero no podemos escondernos de Dios. Él es omnipotente, Él es omnipresente, sus ojos están ahí. Y aunque David intentó esconder ese pecado, no lo pudo esconder. Fruto de ese pecado nace el bebé, y David comienza a lamentarse, él llora, él ya sabía que había hecho mal. Cuando el profeta Natán viene y lo confronta, le dice: había un tipo que tenía muchas ovejas y otro que tenía una sola ovejita. Y resulta que vinieron a visitar al que tenía muchas, y va y le toma la única ovejita que tenía el otro, el pobre, el que solo tenía una, y la mató y le dio de comer a su visita. ¿Cómo te parece? Y él mira a Natán y le dice: ¿qué? ¿Quién hizo eso? El que hizo eso, que muera. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Y David quebranta su corazón, llora y se arrepiente delante de Dios genuinamente, a diferencia de Saúl. Pero lamentablemente hubo consecuencias. Dios nos perdona, pero hay una consecuencia, y ese bebé muere. Pero mientras el bebé está con vida, David llora, David se postra, David no come. Pero cuando ya el bebé, es más, los siervos cuando dicen: ay, el bebé se murió, si estando el bebé así enfermito, no comía ni nada, donde le digamos que está muerto. Y cuando David ve el ambiente, él ya sabía, y les dice: el niño murió. Okay. Se levanta, come, deja de llorar, y empieza a crecer en madurez. O sea, ese momento duro, vivió el duelo, lloró, pero ahora se levanta y sigue adelante. Después vemos cómo su hijo Amón viola a su media hermana Tamar. Ya leímos ayer y antier sobre ese tema, y lamentablemente Absalón pues le da muerte a su hermano, porque David no hizo nada. O sea, David fue excelente en muchas cosas, pero como papá se equivocó un montón, tuvo un montón de errores. Y a consecuencia de eso es que Absalón se rebela contra él. Absalón levanta todo un complot donde convence a todo el mundo de rebelarse en contra del papá, a tal grado que a David le toca huir del palacio. Y cuando está huyendo del palacio, entonces pues ni modo, tienen que pararse y tomar posesión de lo que les pertenece. Y es entonces cuando Joab se va a la guerra, que fue el pasaje que leímos ayer, y tristemente Absalón muere. Aunque era su peor enemigo, aunque le quería usurpar el reino, aunque había hecho tantas cosas horribles, para David era un momento muy doloroso. Y ayer yo les leía cuando David les dice: no le vayan a hacer nada al joven Absalón. Y claro, tristemente murió, pero cuando vienen y le dan la noticia, el corazón de este papá se desgarra, y él dice: Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y es como un clamor del corazón, como ese clamor de una mamá que sabe que su hijo está en la cárcel, o como ese clamor de esa mamá que sabe que su hijo hizo algo malo y que lo tiene que denunciar. Y yo he escuchado tantos testimonios de mamás así, que saben que su hijo hizo algo incorrecto y que ella misma tiene que llamar a la policía y decir: aquí está el arma, aquí está el que mató, o aquí está el que robó
está aquí en mi casa, vengan por él. Imagínate ese dolor de una mamá. Y la Biblia nos deja ver a sus héroes y a sus hombres y a sus mujeres literal como ellos fueron. Son espejos para nosotros. En Santiago capítulo 1, la Biblia dice que el hombre que mira y que lee la Biblia y sigue igual es como el que se mira en un espejo pero no hace nada. Entonces cuando uno lee todo esto, uno dice, algo me está hablando Dios. Y David sí se equivocó como papá. Y entonces en ese momento dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 33, cuando vienen y le informan, tu hijo ha muerto, empieza a gritar, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío. Y como que uno puede ver a David llorando porque uno como papá cuando un hijo se enferma, uno a veces dice, yo prefería estar yo enferma y no que mi niño esté tan enfermo, o que mi hijo esté en el hospital, o preferiría yo pasar esto tan horrible y no que mi hijo lo pase. Y eso era lo que sentía David, o sea, un dolor en lo profundo de su corazón. Y entonces Joab le dijo claramente y sin embagues, que tenía que recomponerse, que tenía que salir y que tenía que animar a sus tropas. Ellos acababan de llegar, de ganar una batalla en contra de los enemigos. Y Joab entonces anima a David, le dice, usted se tiene que levantar y usted tiene que salir y animar a sus tropas. O sea, estaba pasando por un dolor tan horrible, un dolor tan desgarrador de perder a su hijo, pero se tiene que levantar. Y David cambia la actitud y David se levanta y hace exactamente lo que le piden que haga. Y dice el versículo 8, así se ganó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre. No solo David cambió el corazón, Simi también lo hizo. Simi era uno de los que habían traicionado a David, que recordemos que cuando David tiene que huir del palacio, pues todos sus más cercanos se van con él, pero todos los que Absalón había convencido se quedaron. ¿Y se acuerdan de Mefiboset? Bueno, Mefiboset y Simi eran dos de los que se habían quedado, pero Mefiboset era el hijo de Jonatán, ¿cierto? Jonatán era el mejor amigo de David, hijo del rey Saúl, y llegó ese momento de que David dice, yo tengo que honrar la amistad que yo tenía con mi amigo Jonatán, y le dice a Siba, preguntó, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl al que yo pueda ayudar? Y es entonces cuando, claro, llaman a Siba y Siba le dice, sí, existe uno en Lodebar, que es inválido, que no puede andar, y David dijo, tráiganlo, ¿se acuerdan? Y David lo manda a sentar en su mesa, le da buena ropa, lo cubre, le dice, a partir de ahora tú vas a comer en mi mesa, y Siba estaba ahí solamente al lado de él, pero Mefiboset dice, Señor, pero ¿cómo me vas a tratar así si yo soy peor que un perro y que un perro muerto? Yo no merezco estar aquí. Pero el rey le dice, no importa, tú vas a comer de mi mesa, tú te vas a sentar a mi lado, todo lo que era tuyo yo te lo voy a restaurar, te lo voy a devolver. Pero entonces cuando llega el momento en que todo el mundo traiciona a David, lo peor, su propio hijo encabezando pues la traición, y uno dice, pues obvio que Mefiboset tenía que estar con él. Imagínate que Siba le había tendido una trampa, Siba que era el propio siervo. Y se acuerdan que él fue, cuando David vio a Siba detrás de él y del ejército, le dijo, ¿y dónde está Mefiboset? Le dijo, no quiso venir. Pero cuando uno lee el capítulo 19 se da cuenta que eso era mentira. O sea, Siba le tendió una trampa y como Mefiboset era inválido, pues todo el mundo estaba corriendo, se estaba yendo, y no, la trampa que le tendió hizo que el pobre Mefiboset se quedara en el palacio. Entonces ahora, pues David lo tenía que perdonar. Les voy a leer, porque eso está aquí en segundo libro de Samuel, lo que de verdad me parece muy impactante lo que pasó en ese momento. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 19 y versículo 24. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, salió a recibir al rey. O sea, después de que muere tristemente Absalón, después de que recuperan el reino, el palacio, David está llegando y sale primero Simi, que fue el que les acabo de leer, y le dice más atrasito en el versículo 19, ruego mi Señor que no me tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego que se olvide de esto. Reconozco que he pecado y por eso hoy toda la tribu de José he sido el primero en recibir a mi Señor. Y David le dijo, está bien, tranquilo, yo no le voy a tener en cuenta esto. David es purificado por medio de ese sufrimiento y David brilla como una luz
fulgurante ante los ojos de quienes lo rodean. David tiene misericordia con Simi y lidia sabiamente con Mefibosé, con Siba, con Barzillai, con todas esas personas que habían hecho daño, porque mire pues, versículo 24, también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco se había lavado los vestidos desde el día que el rey había salido hasta el día que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefibosé, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él le respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, perdón, esa palabra está difícil, enalbaldárame un asno y montaré en él e iré al rey, porque el siervo tuyo es cojo, pero él ha calumniado a tu siervo y se fue delante mío y me dejó abandonado. Versículo 30, y Mefibosé dijo al rey, deja que él tome todas las cosas, porque mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Y el rey le perdonó. O sea, David dijo, está bien, lo perdono. Tuvo misericordia otra vez con Mefibosé, con Zimri y con todos los que lo habían traicionado. O sea, imagínate eso. Pues a su hijo era natural que lo iba a perdonar. O sea, Absalón lo estaba traicionando y él lo perdonó, era su hijo. Pero perdonar a estas otras personas. Y esa es una lección para todos nosotros. David tuvo que afrontar batallas y batallas, después estalla otra guerra pues campal entre Israel y entre Judá, pero en medio de todas esas cosas David fue purificado, en medio de ese sufrimiento, en medio de todo ese dolor, tuvo que aprender a perdonar, tuvo que aprender a sanar, tuvo que dejar ir la ofensa. Y podríamos orar y decir, Señor, gracias por todas las maneras que tú usas aún en los tiempos difíciles, en todos los tiempos de duelo, para traer cambio a mi vida, para purificar mi corazón y para incrementar mi compasión hacia los demás. Entonces definitivamente sí puede haber un cambio, sí puede haber una transformación, pero como les dije, ese cambio ocurre de dentro hacia afuera. El Salmo 73 entonces nos muestra que podemos obtener la perspectiva de Dios para tener ese cambio. El salmista comienza diciendo, yo me enojé con los malvados porque ellos prosperaban en todo, porque les iba bien y yo que hacía las cosas bien, todo me salía al revés. Pero en el versículo 17 del Salmo 73, él dijo, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, nuestra perspectiva cambia. Pero luego en Hechos aprendimos de cómo circuncidar nuestro corazón. Para un judío era algo físico, pero ahora entendemos que era algo espiritual. Sí, Saulo era circuncidado. La Biblia nos cuenta de esto, que era un judío así acérrimo, y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero aunque él participó de la muerte de Esteban, luego él tiene un encuentro tan personal con Jesucristo que es transformado, y ese cambio entonces viene desde adentro. Es un cambio que solo puede hacer el Espíritu Santo. Y me gustó mucho ese versículo que leímos de Romanos 2:29, donde dice, el verdadero judío no lo es interiormente. ¿Por qué? Porque la circuncisión verdadera es la del corazón y es la que realiza el Espíritu Santo. Entonces es circuncidar nuestro corazón. Y el último paso para el cambio, para la transformación, es madura a través del sufrimiento, a través del dolor. Bienvenida Teresa, Dios te bendiga. Bueno, pues vamos a orar y vamos a dejar esta palabra en las manos de Dios, que sea Él ahondándola en lo más profundo de nuestro corazón, y que hoy a lo largo del día vamos a estar pensando en esto, en que Dios sí puede transformar a alguien. Imagínate esa señora de la que les leí al principio, una señora que vivía en la calle, una señora que se tapaba con bolsas plásticas, una señora que se enojaba cuando no le daban limosna, pero que había sido heredera de una gran fortuna, que tenía un apartamento lujoso para vivir, cuadros, mejor dicho, de pintores famosos, pero no quiso disfrutar de nada de eso. Le costó el cambio, pero el verdadero cambio, la verdadera transformación entonces no es la de afuera, no es en cómo me voy a expresar ahora, cómo me voy a vestir ahora, sino de adentro hacia afuera. Entonces vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros.
Claro que sí, vamos a orar juntamente con Jennifer, que pide por la restauración de su matrimonio y pide por Francisco. Vamos a orar en fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, porque de verdad es una bendición estar aquí conectados. Gracias, Señor, porque cada mañana vemos salir el sol, vemos salir la luz de un nuevo día, y con esa luz vemos salir también tus misericordias sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Y hoy que nos has hablado del cambio, podíamos ver cómo David, el salmista, quien haya escrito el Salmo 73, dice que por muchos motivos él veía la prosperidad de otros y su corazón se llenaba de enojo, pero fue finalmente hasta que llegó a tu presencia que se dio cuenta cuál era el final de esas personas. Padre, ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a tener esa transformación, a tener ese cambio que no puede ocurrir en nuestras fuerzas, que no puede ocurrir en lo natural, sino que, como nos lo decía la palabra aquí en Romanos 2:29, el verdadero judío lo es interiormente, la circuncisión es la del corazón, la que tú, Espíritu Santo de Dios, quieres realizar en cada uno de nosotros en este día. Yo oro, Señor, para que tú nos ayudes a cambiar la perspectiva, para que tú nos ayudes a madurar a través de ese dolor, de ese sufrimiento, que cuando atravesemos por una prueba dura como la que vivió David en su familia, con la muerte de sus hijos, con la traición de gente que no se esperaba, gente que él había ayudado como Mefiboset, pero pues finalmente él pudo ser justo y hacer las cosas de manera correcta. Señor, ayúdanos a nosotros a ser transformados de esa manera. Yo no sé los corazones de todos los que están aquí, lo que puedan estar pasando hoy, el enojo, la herida, por tantas cosas que les han causado y que pueden traer falta de perdón, pero tú sí los conoces, Dios, y yo oro que tú hagas esa transformación, que tú obres en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Toca cada vida en este momento y ayúdanos a cumplir esta palabra de manera especial. Señor, Jennifer, ora por ella, por su matrimonio con Francisco, que seas tú, Señor, haciendo algo especial en medio de ellos y que esta palabra cobre vida en su interior. Blanquita, ora por su esposo que maneja un camión y está varado en la calle y tiene muchas cargas, Señor. Oramos por él para que tú lo guardes, lo libres de todo peligro, de todo accidente, que tú traigas rápidamente la ayuda, un mecánico, alguien que le pueda solucionar el problema. Guarda, Señor, la vida de su esposo, protégelo en este mismo momento, en el nombre de Jesús, que tú mandes ángeles ahí donde él se encuentra. Oramos, Señor, en este momento juntamente con Doris Montes, Señor, por Mesali, porque dice: oren por mí porque me salió una bolita en el oído y no la han podido operar. Así es, Señor, ponemos en tus manos la vida de Doris, que tú obres, Señor, de una manera especial y que lo que sea que esté ahí en su oído se deshaga, Señor, y que si es necesario esa cirugía, pues que todo se pueda realizar a tiempo, que tú la guardes de algo peor, de una infección, de cualquier cosa que se pueda desarrollar ahí en sus oídos. Guárdala, Señor, que seas tú con tu gracia y con tu poder obrando. Rosy pide por sanidad y por la unión de su familia. También Kidian ora por su matrimonio. Esperanza ora por salud, por sus hijos, por su esposo. Moisés ora por esos documentos migratorios. Señor, mira esas peticiones. Tú eres grande en misericordia, para ti no hay imposibles. Oramos, Señor, también juntamente con Jasmine, para que esos documentos se den prontamente. Estefanía ora por dirección, Señor, que así ocurra en el nombre de Jesús. Dulce Cisneros ora por la vida de sus pastores que van a una misión a Guatemala. Cuídalos, Señor, llévalos y tráelos con tu gracia, con tu favor. Y ve, ora por sus hijos que están en México, que ellos puedan juntamente estar unidos, que pronto se puedan reunir, se puedan abrazar y puedan disfrutar lo más lindo que tenemos, que es estar en familia. Porque podemos tener una casa pero no tener un hogar, podemos tener dinero pero no tener con quién disfrutarlo. Y yo oro, Señor, para que Ivette pueda tener esa gran bendición de estar reunida con su familia.
Oramos, Señor, para que tú envíes compradores, para que tú envíes los posibles, no solo posibles clientes, sino los que van a comprar en el negocio de nuestro hermano José. Que hoy sea un día sobrenatural, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Cubrimos a Esperancita Costa, declaramos sanidad total y completa en el nombre de Jesús, que todo lo que hay en su cuerpo, Señor, se alinee al diseño divino por la sangre de Cristo. Oramos juntamente con Ruth, como ella dice aquí, por los que están buscando de Dios, que tu, Señor, toque sus corazones. Gracias, Señor, como dice Esperanza Gutiérrez, por todo lo que tú vas a hacer en las vidas de todos los que estamos aquí. Oramos por Gaby, Señor, que dice que su novio está injustamente detenido. Padre, ten misericordia de él está en esa cárcel, Señor, pero oramos que espiritualmente tú lo liberes, que tú mandes personas que le hablen de tu amor y que tú les des a todos esa paz sobrenatural. Oramos, Señor, juntamente con Rosalinda por su esposo René Ventura, que tú le abras las puertas de la cárcel, Señor, que haya una liberación total y completa para la gloria de tu nombre. Oramos por los niños de Kidian, que tú sanes sus corazones de todo el dolor que hay en ellos a causa de esa situación que están viviendo en la familia. Oramos con Connie también, que nos dice, oremos por los niños que tienen autismo y por las madres de estos niños para que ellas tengan nuevas fuerzas cada día. Así es, Señor. Oramos para que tú guardes esos niños, guardes esas familias, guardes esas mamás, que les des fuerzas sobrenaturales, que ellos puedan levantarse como las águilas y volar sobre los problemas, volar en estos momentos de dolor, que tú seas ese ungüento que trae paz al corazón para esas familias que tienen a sus hijos en un hospital, que tienen a sus hijos en la cárcel, que tienen a sus hijos en un centro quirúrgico a punto de una cirugía grave, delicada. Oramos por los que están en los sanatorios, oramos por los que están en las clínicas de reposo, que seas tú obrando de una manera sobrenatural, como dice Blanquita, por fuerza y certeza, Señor, de que nuestros hijos están cuidados en ti. Alguien aquí decía también, oramos por los que están en vicios, los que están en drogas, los que están en alcohol, los que están en pornografía, los que están en videojuegos, los que están adictos a las apuestas. Señor, que haya libertad. Abre las ventanas de los cielos en este día sobre cada familia aquí representada. Cortamos todo espíritu inmundo de nicotina, que cuando esas personas vayan a tocar un cigarrillo eléctrico les dé asco, vomiten, se enfermen, que cuando vayan a tomar otro trago de alcohol no les haga bien y que ellos decidan dejar esa vida que no te agrada. Señor, tu palabra dice que donde está tu espíritu, ahí hay libertad, y yo declaro libertad de las familias, libertad en los matrimonios, libertad en la vida de Lenzi, la nena de Fernanda, Señor, para que tú sigas hablando con ella, Señor, que seas tú guiando el corazón de esta nena, que seas tú el que le hable mientras ella duerme, que le muestres sueños, que le muestres visiones. Oramos con Kelly María, Señor, que pide por la escuela de sus hijos, que ya comienza una nueva inscripción. Sé tú, Jehová Jireh, su proveedor para todos sus niños. Señor, abre las ventanas de los cielos, provéeles de una manera tan especial que ellos puedan saber que eres tú. También ora por sus hijos Juan y Alejandro, por sus estudios, Señor. Dales sabiduría, dales gracia, dales entendimiento, dales favor. Oramos por el Señor John Camelo, que tú lo ayudes, Señor, para que todo su sistema renal esté sano para tu gloria y para tu honra. Cubrimos a la bebé Violeta, cubrimos, Señor, en este momento a cada persona que pone esas peticiones en tus manos, como Vicente, que ora por sabiduría, que dice, Señor, que tú nos des esa bendición en todo tiempo, en todo lugar, que nos levantes como guerreros, amén, como hombres y mujeres de fe, que no se desaniman, que no se acobardan, sino que ponemos la mirada en el Dios de lo imposible, el Dios que abrió el mar en dos para que su pueblo pasara como por tierra seca, el Dios que sacó a su pueblo de esclavitud, el Dios que hizo que mujeres estériles pudieran tener hijos, está aquí en medio de nosotros en este momento y sana, como dice Josefina, a los que están enfermos del cáncer. En especial oramos por María y por Elodia, que seas tú, Señor, derramando de tu presencia. Oramos por Vilma, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la cubrimos con la sangre de Cristo.
desde la cabeza hasta la planta de sus pies, todo malestar que ha sido causado a causa de esas enfermedades que le han dicho, del lupus, toda enfermedad autoinmune, Señor, se va en tu nombre poderoso, su sistema inmunológico se fortalece ahora mismo y ahora sanidad. Cubrimos a Maydelin de Flores, cubrimos, Señor, en fe y en oración a todos aquellos que están pasando por esos procesos de quimioterapia y oramos, Señor, que se vaya todo dolor en la piel. Oramos por la salud de Ana, oramos por su hija que está a punto de dar a luz, oramos por Dulce Cisneros y por su hermana María Elena que tiene un tumor en la cabeza, pero Señor, en la cruz del Calvario tú llevaste todo tumor, tú llevaste todo quiste, en la cruz del Calvario tú llevaste toda célula que se ha estado dañando y en este día declaramos libertad para la gloria y la honra de tu nombre. Declaramos, Señor, que tú sanas a los enfermos, cubrimos a Julia Ortega, cubrimos, Señor, a María Morales y a su hijo Edgar, declarándolo libre, libre por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Oramos, Señor, con fe por todas aquellas mujeres que anhelan ser madres, que tú bendigas ese vientre, que los hagas fructíferos, que tú sanes el útero, los ovarios, que si hay endometriosis, que si hay cualquier enfermedad en las vías reproductivas de ellas o de sus esposos, que tú les sanes en el nombre de Jesús. Oramos por la salud mental de el esposo de Fer y de su hermano, que tú te derrames en ellos y que les hagas ver las cosas de una manera diferente. Así como dice aquí Kaylee, ponemos en este momento a todos los que están aquí conectados, que hoy sea un día de bendición, que hoy se abran las ventanas de los cielos, que miremos bendiciones caer, esa lluvia temprana, esa lluvia tardía que trae cosecha, que trae bendición a cada hogar, a cada familia. Señor, yo oro para que ellos sean prósperos, para que todo lo que sus manos toquen abunde, ya sea en la cocina, si tienen poquita comida, que los frijoles se multipliquen, que el arroz les abunde, que en todo, Señor, ellos vean el pan en cada una de sus mesas. Provéeles, Señor, para pagar el agua, la luz, el teléfono. Señor, provéeles para el estudio de sus hijos, provéeles para la universidad, que sus hijos vayan a la mejor escuela, que vayan al mejor colegio, que vayan, Señor, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Derrama, Señor, de esa provisión, no solo para que ellos tengan lo necesario, sino para que ellos le den a otras personas. Provee, Señor, provee esos recursos materiales, que tu bendición se traduzca en este día en protección, en sanidad, que si alguno está pasando un momento de peligro, que si alguno está experimentando esas pruebas de la vida que nos hacen sentir débiles, sin fuerzas, que decimos cómo voy a hacer mañana, que ahí, Señor, tú te manifiestes. Fortalece los matrimonios, fortalece los hijos, que se vaya todo espíritu inmundo de rebeldía, que nuestros hijos sean obedientes a tu palabra, que sean obedientes a los padres. En el nombre de Jesús yo oro por esos adolescentes, yo oro por esos jóvenes, yo oro por esos nietecitos, Señor, que todas las generaciones de los que están aquí conectados te sirvan, Padre. Te amamos, Dios, y yo oro, Señor, que hoy sea ese día de bendición para todos los que están aquí, que el fuego de tu Espíritu Santo sea real. Úsalo, Señor, con milagros, úsalo, Señor, para abrazar a sus hijos, úsalo, Señor, con palabras tiernas, con palabras amorosas. Quita todo enojo, toda gritería, todo pleito de las familias, y que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee en cada rincón de nuestras casas, en la cocina, en el cuarto de los esposos o de esa madre soltera, Señor, dándole paz en su corazón, o de esa mujer que quedó viuda, o de ese hijo que ni siquiera sabe dónde están sus papás, o de esa mamá que no tiene ni siquiera pasaje para ir al hospital a ver su hijo que está enfermo, o para ese esposo que tiene a la mujer en la cárcel. Señor, sé tú obrando, tú conoces cada necesidad, tú conoces todo lo que hemos escrito ahí, y lo que no hemos escrito también tú lo conoces. Oramos con Jacqueline, Señor, que dice: yo oro por una herencia que me dejaron, que tú seas, Señor, mi abogado, amén. Erika dice: yo tengo fe que Dios siempre estará conmigo. Oramos por los niños, por los jóvenes que están o estarán en vacaciones, Señor, que se han guardado de todo mal,
devocional, como dice Patti. Todo esto lo ponemos en tus manos, Padre, creyendo que tú eres grande. Oramos, Señor, que venga el cielo a la tierra, que hayan gobiernos justos. Oramos, Señor, en fe por todos esos documentos migratorios. Oramos por los que están en los centros de detención, allá en la frontera. Oramos por los que vienen camino hacia los Estados Unidos. Oramos por los que ya están aquí tratando de iniciar una nueva vida, que tú les abras puertas, que tú les proveas. Señor, oramos por los que necesitan un permiso de trabajo, un TPS, un parol. Señor, que tú obres, Padre, y que tú guardes los documentos de todos los que están aquí conectados, que los libres, Señor, que libres a sus hijos de cometer imprudencias cuando conducen en el freeway y en el feeder, que los libres, Señor, de recibir droga, que los libres, Señor, de mujeres perversas, que sus hijos se casen con buenas mujeres, que sus niñas encuentren buenos esposos, que la gracia tuya, Señor, se manifieste en este día, que los libres de encontrarse gente perversa cuando están jugando en línea con otras personas que ni conocen, que guardes a las niñas, Señor, de depredadores sexuales, a los niños, guarda a los que están siendo abusados o maltratados emocionalmente, guarda a los que están en esos centros de adopción, que quizás los regresan, que quizás ya no hay nadie que los reciba, que ya tienen 17 años, casi 18 y que ya pues van a tener que vivir así sin papás. Señor, guarda sus corazones, guárdalos, Señor, manda ángeles, pon subsidios, pon personas que quieran apoyarlos, que quieran ayudarles. Oramos, Señor, por los habitantes de la calle, oramos por los que están en esos ancianatos, oramos por los abuelitos que nadie visita, oramos, Señor, para que el cielo gobierne en este día, oramos, Señor, para que sea tu gracia sobrenatural, que tu paz, Shalom, reine en cada familia, en cada hogar. Señor, como dice Fernanda, yo confío en ti porque tú nunca me dejas y siempre estás a mi lado. Amén, Señor, confiamos en ti y tu palabra dice, en ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, Señor, lo bendecirás, tú bendecirás al justo, tú le harás próspero donde quiera que esté, y yo oro que esa bendición se traduzca en cada uno de los que están aquí conectados, ya sea en una oficina, ya sea en una yarda, en una construcción, en una peluquería, en la casa, donde sea que tú trabajes, donde sea que tú estés en este día, que la unción, que el fuego y que la presencia del Espíritu Santo se manifieste y que nosotros seamos testigos del poder de Dios, de un Dios que cambia, de un Dios que libera, de un Dios que transforma, que nos hace hablar diferente, actuar diferente, que se nos note que hemos estado con Jesús, que al terminar este devocional el rostro de Dios brille en nosotros y podamos hablar diferente, tomar acciones diferentes, que aunque sean odiosos con nosotros demos amor, que donde la gente sea hostil nosotros aún así podamos darles una sonrisa porque vamos contigo y porque hoy será un buen día, no un buen día, el mejor día de nuestras vidas. Te amamos, te glorificamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues les mando un abrazo grandototote, los que están en Houston. Recuerden que somos la iglesia Comunidad de Gracia Katy. Búsquenos en YouTube. Hay mucha información, muchas prédicas que los van a bendecir. Vengan a la iglesia. Si ya tienen un lugar, sean fieles a Dios, a su iglesia, a sus pastores. No dejen de congregarse allá donde ustedes viven, en Colombia, en México, en Guatemala, en la Florida, muchos de Nueva York. Busquen ese lugar donde alimentarse y ciméntense ahí, enraícense ahí y que el Señor les fortalezca. También, pues los que están aquí en Houston, tenemos grupos familiares en las casas el día de hoy. Pregúntenme para poderles ubicar. También el día jueves tenemos servicio a las 7:30 y los domingos 11 de la mañana y 1 de la tarde. Así que un abrazo grande para todos. Gracias por haberse conectado y con la ayuda de Dios, el tema de mañana, buenísimo. Mañana será el día 165 y hablaremos de tu nación puede ser transformada. Estás viendo corrupción, estás viendo caos, ya vienen las votaciones y uno dice, ¿qué va a pasar? Bueno, nuestra nación puede ser transformada. Así que mañana los espero a la misma hora, aquí mismo en Instagram, en TikTok. También yo les dejo este devocional grabado en Instagram y en Facebook. Si de pronto ustedes llegaron ya tarde o no escucharon el principio, vayan y escúchenlo completico para que puedan seguir siendo edificados, o compártanlo con alguien, escríbanme cualquier cosita, sí, de verdad, eso ayuda para que el mensaje vaya más lejos. Un abracito, Clara, un abracito, gracias por esas bendiciones. A todos les bendigo y mañana nos vemos por aquí.